¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Estás viendo la serie Los Atributos de Dios. Que Dios te bendiga. En esta ocasión vamos a compartir una enseñanza que titulamos Amor, la verdadera naturaleza de Dios. Todos sabemos que el amor es la naturaleza de Dios, que todo su poder, toda su omnisciencia y toda su omnipresencia son controlados por su amor, dirigidos por su amor. Tanto así que Dios es propicio, es decir, hace que todas las cosas sean propicias, ayuden para bien de su obra, a los que le amamos. Dios es benigno, es decir, sus pensamientos para los que le amamos, los que sufrimos por causa de su nombre, son de bien. Dios es bondadoso. Dice que al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, y al hombre pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para entregarlo al hombre que le agrada. Entonces, vale la pena amar a Dios, no por lo que nos da, sino por lo que Él es. Él es amor, Él es fiel, Él es bueno. Su misericordia, el perdón que no merecemos, también es dirigido por su amor. Y su justicia, la manera en la que Él actúa, en la que Él establece su reino, bueno, también está dirigida por su amor. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios es, lo aplica a través de la lente de su amor. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Sería Dios justo con los que le buscan si no castigara a los malos? ¿Sería Dios justo con los que sufren por causa de su nombre si Dios no castiga a los que nos hacen sufrir? ¿Y sería Dios justo si no recompensara a los que le aman, a los que le sirven, a los que sufren por causa de su nombre? ¿Sería Dios justo? No. Pero hay quien piensa que Dios es amor, 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 y se olvidan que Dios es justo, y que aún su justicia está gobernada por su amor, porque no nos amaría realmente si Él no recompensara a los que le temen y si no castigara a los que le aborrecen. En otras palabras, entendemos que Dios es galardonador de los que le buscan, ¿cierto? ¿Cuántos buscan de Dios? Dios galardona a los que le buscan. ¿Cuántos han recibido algún favor de Dios? Dios no se deja sin testimonio. De igual modo, sabemos que el obrero es digno de su salario. ¿Cuántos trabajamos para Dios? Pues los que hemos sido redimidos por su sangre, hemos sido hechos siervos de su justicia. Y si alguno es flojo y negligente, el Señor lo quitará de entre las manzanas dulces y saludables, porque es una manzana podrida. No es al revés, que una manzana saludable cura a las manzanas podridas. La manzana podrida echa a perder a las manzanas buenas. Entonces, Dios tiene que aplicar justicia por amor a las manzanas buenas y retirar de entre nosotros a la que contamina, a la que está sonsacando, a la que está perturbando,
a la que está distrayendo, a la que no quiere servirle al Señor, porque hemos sido rescatados al precio más alto que se podía pagar, la sangre de Cristo, para ser hechos siervos y justicia de Dios. Hasta ahora hemos visto más en acción la misericordia de Dios que la justicia de Dios. Por eso es que muchos son flojos y no quieren servirle al Señor. Muchos son flojos y se levantan a seguir viviendo carnalmente, sin haber encomendado al Señor su camino en oración, y luego se quejan porque no les va bien. Pero ¿podrá el hombre que no siembra recibir el fruto de la tierra? No, se necesita trabajar la tierra para poder obtener un fruto de ella. Y de igual modo, el hombre malo no puede dar buen fruto, así como el hombre bueno no puede dar mal fruto. Nosotros, convencidos por su espíritu, redarguidos por su espíritu, de alguna manera somos impulsados por Dios a servir, aún en circunstancias y lugares y ante personas que ni siquiera nos imaginamos y que no quisiéramos. A veces el Señor ahí nos pone para que seamos luz en medio de las tinieblas. El asunto es que muchos de nosotros somos negligentes, muchos de nosotros nos endurecemos a la dirección del Espíritu. No somos tan dóciles, por ejemplo, como lo fue Felipe, cuando le dijo el Espíritu, acércate a aquel carruaje. A veces nosotros decimos, ay, después, porque ahorita tengo trabajo, estoy cansado, anoche me desvelé, ahorita no quiero hacer oración, además me acabo de enojar, me acabo de pelear. Y dice el Señor, mas cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Es impresionante esta sentencia del Señor, esta advertencia, que al final de los tiempos la fe de muchos, el amor de muchos, la justicia de muchos se vería menguada, se enfriaría. De esta manera, el mundo ha desarrollado una idea incorrecta acerca de quién es Dios, cómo es Dios, y nos empeñamos en verlo como una persona enojada, indiferente, lejana, que impone muchas demandas, anticuado, alguien aburrido, a quien se debe temer grandemente, y mucha gente no quiere venir a Dios. Aún los cristianos a veces venimos a la congregación arrastrando la cobija. A veces venimos porque tenemos el compromiso, o a veces venimos porque alguien pasó por nosotros y quedamos en venir, pero si por mí fuera, yo me hubiera quedado viendo la tele y tomando refresco. Y esta es una situación que lamentablemente también se da en nuestras vidas cotidianas, porque a veces preferimos que sea otro el que ora por los alimentos. Ora tú. Que sea otro el que pasa a dar la ofrenda. Sí damos, pero se la damos a otro para que él sea el que pasa. Que sea otro el que se sienta adelante en la iglesia. Que sea otro u otra la que va a la iglesia. Y normalmente las que vienen a la iglesia, en lugar de ser los hombres, ¿quiénes son? Las mujeres. ¿Por qué? Porque dejamos para mañana lo que debiéramos hacer hoy. ¿Y qué es lo que debiéramos hacer hoy? Amar al Señor nuestro Dios sobre todas las cosas. Pero les repito, esto no solamente atañe al mundo, sino que también ha afectado a la iglesia de Jesucristo de estos últimos tiempos. Y les repito, las iglesias en su mayoría están conformadas por mujeres. Pero no es así como Dios nos puso el ejemplo. Cuando Dios envió un Salvador, ¿envió un hombre o envió una mujer? Envió un varón, cuyo nombre es Jesús, su unigénito. Y lo ofreció al mundo
como la gran oportunidad de conocerlo en persona. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Entonces, escuchar a Jesús es escuchar a Dios. Y escuchar a Jesús es descubrir que los pensamientos de Dios y las intenciones de Dios son buenas para nosotros. Que si guardamos sus mandamientos aquí en la tierra, nos va a ir bien. Pero si guardamos sus mandamientos, además, lo más importante, no vamos a terminar una eternidad en el infierno, sino en la gloria de Dios. Porque sus mandamientos, hechos por su Espíritu, porque no se puede obedecer los mandamientos de Dios, sino por el poder del Espíritu, cuando los cristianos nos hacemos obedientes a la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo, calificamos para habitar el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha preparado para sus hijos. Dios ya no nos llama su pueblo, sino sus hijos. Dios entonces dio a su Hijo único, amado. Escuche lo que voy a decir. Por amor a una especie incrédula, desagradecida y rebelde como es la humanidad. Dios al Hijo que ama no dio lo que le sobraba, dio su Hijo único, amado, en el que Él tiene su contentamiento, por amor a una especie incrédula, tibia, desobediente, desagradecida y rebelde como somos la humanidad. Si yo diera lo que no amo por quien amo, aún así sería amor. Pero si doy lo que amo y todo lo que tengo por quien no me ama, por quien no quiere saber de mí, eso es mucho más que el amor que nosotros podemos entender. ¿Me explico? Es un amor que sobrepasa todo entendimiento, es un amor eterno e incondicional. Y de ahí el porqué de su ira al final de los tiempos contra un mundo que se obstina en ignorar su gran amor. ¿Saben lo que le costó al Señor redimir a uno de nosotros? Que éramos rebeldes, que éramos desagradecidos, que éramos tibios. La sangre de su propio Hijo Jesús. Por lo tanto, no hay rescate para estas personas. Y por lo tanto, toda la ira de Dios será derramada sobre ellos sin salida. Porque se obstinaron en ignorar el gran amor de Dios. Ven a la iglesia después. Vamos a estudiar la Biblia. Ahorita no tengo tiempo. Vamos a hacer oración. Ay, estoy cansado. Erramos, dice, ignorando el gran poder de Dios. Porque, imagínate, si hiciéramos oración, ¿tendríamos la misma cantidad de problemas? Claro que no. Si hiciéramos oración, si estudiáramos la Biblia, ¿tendríamos la misma depresión? ¿Tendríamos el mismo mal genio? ¿Tendríamos las mismas inclinaciones al pecado? Claro que no. El que está en Cristo, dice, es nueva criatura, creado según Dios para buenas obras. Y si a alguno este mundo le parece el infierno, no sabe lo que está diciendo. Pero ese alguno, él mismo, se ha cavado su propia tumba, está muerto en sus delitos y pecados porque ha ignorado a propósito el amor de Dios. A través de Jesús, Dios nos mostró la verdadera naturaleza de Dios. Dios es amor, pero Dios es justo. Dios es paciente y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y algunos esta paciencia la han tomado como tardanza o como no existencia de Dios. Pero en el día en que no lo esperan y a la hora en que nadie sabe, vendrá
el Hijo del Hombre, y pondrá a la derecha a los que sufrimos por su nombre, a los que le amamos, a los que le servimos, y pondrá a su izquierda a los que rehusaron, aunque sea oírlo. Mucho más amarlo y todavía más difícil servirlo. Entonces, Dios es amor, y por amor a sus escogidos tendrá que hacer justicia en algún momento. En su segunda carta, el apóstol Pedro, en el capítulo 3, verso 9, escribe de esta manera: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Les hago una pregunta: ¿esto es amor? Sí. Y en algún momento, por amor a sus escogidos, Dios tendrá que manifestar su justicia, y que cometieron un error los que se obstinaron en ignorar el amor de Dios. En otras palabras, la idea equivocada que la gente tiene de Dios ha paralizado espiritualmente a muchos cristianos. Y al decir paralizar, quiero decir, nos hemos vuelto inútiles. Hemos dejado de predicar, hemos dejado de orar, hemos comenzado a reunirnos, pero por obligación, y no con gozo, sino con pesar, como no teniendo ganas hoy de ir a la congregación, ignorando que tan grande es su amor que Dios nos dio la potestad, siendo una especie incrédula, desagradecida, rebelde y cruel, de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué, si Dios ha sido tan bueno con nosotros, nos negamos a manifestarnos como el propio Hijo de Dios? Porque han pasado tantos años desde que nos convertimos y seguimos paralizados, seguimos estancados en la misma condición espiritual. Todavía en la cruz, Jesús rogó: perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Ustedes creen que haya un amor más grande que el de Dios? No solo el dolor en las heridas, en el cuerpo y en el corazón de Jesús, al ser despreciado por los hombres, al ser vituperado, al ser traicionado, sino el dolor del Padre, que desde el cielo, y por amor a esta especie rebelde, incrédula y dura de corazón, cerró su oído al clamor de su Hijo, que le gritaba: Elí, Elí, lama sabactani. La respuesta muda del Padre hacia el clamor de su Hijo en aquella cruz habría sido: no te respondo por la misma razón por la que tú te subiste en ese madero, por amor a ellos. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y el Padre de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito, para que lo ignoremos, para que dudemos en congregarnos, para que escondamos la lámpara, para que nos levantemos y salgamos a hacer nuestros deberes sin haber hecho oración, sin haber estudiado la palabra. ¿Eso es la potestad de ser hechos hijos de Dios? ¿O eso es un fraude? ¿Acaso ustedes creen
que el Espíritu Santo no se contrista con esas actitudes nuestras? ¿Acaso ustedes creen que el Espíritu Santo está muy contento viéndonos que nos obstinamos en que se acabe la serie, en dormir un rato más, cuando Él anhela que vayamos y que prediquemos a los que están perdidos y a punto de morir en el hospital? Todos los días, todos hacemos oídos sordos a su voz. Él nos llama, nos redarguye, quiere guiarnos y nosotros nos obstinamos en que me hizo, en que me dijo, en que no me habló, en que mira lo que me dijo. Nos obstinamos en ser carnales. Ay, tengo sueño, estoy cansado, está la novela, está el fútbol. Híjole, Dios sufrió mucho en el cielo. Jesús sufrió mucho en la cruz, pero el Espíritu Santo sufre todos los días hasta el fin con nosotros. Porque Él es el encargado de preparar la novia, y la novia está comiendo sabritas, no quiere ser embellecida. Él es el encargado de vestirnos de buenas obras y nosotros no queremos predicar, nosotros no queremos estudiar y pasan los años y no sabemos dónde está Oseas, dónde está Habacuc, dónde está Daniel, ni qué dicen menos. ¿Cómo es que vamos a enseñar la justicia a las multitudes? ¿Ustedes creen que de esta manera vamos a calificar para estar en el cielo nuevo y la tierra nueva, si la misión para la cual fuimos salvos es que enseñemos la justicia a la multitud en la gloria del Señor? Es tiempo de sacudirnos la pereza, la incredulidad, la ingratitud, los resentimientos, y de vestirnos de buenas obras. ¿Cuáles? Las que Dios ha preparado por nosotros y que el Espíritu Santo nos está impulsando a hacer y a ir a donde no queríamos. Es cierto, cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús, no lo llevó a Puerto Vallarta, lo llevó al desierto. Y no lo llevó a una multitud ahí que lo aclamaban y lo vituperaban. Lo llevó entre las fieras y a ser tentado por Satanás, a tener hambre. El Espíritu Santo se contrista con nosotros todos los días, porque nos oye hablar. Oye cómo respondemos, nos ve reaccionar en la pura carne. Nos ve llenos de resentimiento, nos ve estallar en ira, nos ve cometer pecados, pero no se va. ¿Por qué? Les digo por qué. Porque también nos ama. El Padre te ama, el Hijo te ama y el Espíritu Santo te ama. El Dios Trino nos ama con amor eterno. Hasta ahora hemos visto su lado misericordioso y por eso nos hemos tirado en la hamaca. Pero no queremos ver, hermanos, se los aseguro, su lado justo. Cuando Él nos tome y diga, este está tibio, lo vomito de mi boca. Él no te quiere tibio. Él te quiere frío o caliente, pero lo acabamos de leer. Él no quiere que ninguno se pierda. No te bases solo en el amor de Dios. Teme la justicia de Dios, porque viene un día en que Dios hará justicia en la tierra, a la hora en que nadie sabe y en el día en el que nadie lo espera. El principio de la sabiduría es que el temor de Jehová, teme. Hemos escondido el talento, hemos maltratado a nuestros consiervos,
Hemos malgastado la herencia con borrachos y rameras. Hemos vivido perdidamente creyendo y presumiendo somos salvos porque me reúno en la mejor iglesia de la piedra. La denominación no salva. Por sus frutos se conoce el árbol. El Señor tomó una moneda y les preguntó: ¿de quién es esta cara que está inscrita aquí en esta moneda? ¿Y qué le dijeron sus discípulos? Es del César. ¿Y qué hizo el Señor con esa moneda? Denle al mundo, denle al César lo que es del César, y a Dios, el que tenga el carácter que la palabra de Dios graba en nosotros, ese es de Dios. Por sus frutos se conoce el árbol. En Santiago, capítulo 4, versículo 5, dice de esta manera: ¿o piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Qué es lo que tú anhelas? Lo que no tienes. ¿Cómo es que Él, estando con nosotros todos los días hasta el fin, nos anhela? Porque no nos tiene. ¿Quién nos tiene entonces? El mundo, los resentimientos, las pasiones, los malos deseos. Todo eso lo debemos crucificar como Cristo lo hizo. Si alguno quiere ser digno de mí, dijo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Por eso no dice que a los que le recibieron y creyeron en su nombre los hizo hijos de Dios, porque va a haber muchos que serán vomitados de su boca. Y por favor no vaya usted a empezar como aquellos discípulos que dijeron, ¿seré yo? No empiece usted. Nos dio la potestad, no es que ya somos. No, es algo que tenemos que manifestar cada día, tomando nuestra cruz y siguiendo a Cristo. Porque no a todos les aprovechó, dice la Escritura, el oír la misma palabra. Se les predicó lo mismo, pero no todos la acompañaron de fe, y muchos de nosotros estamos en esta condición, que oímos y no obedecemos. Pasa el tiempo y no crecemos. Se dan las oportunidades, se muere la gente y nunca les predicamos. No se salvaron porque dijimos, ay Señor, lo pongo en tus manos, y Él lo puso en tus manos, tuyas de ti, para que tú le predicaras. Y tú, por no meterte en problemas, lo descalificaste a priori. Dijiste, ay, ni quieren oír, yo mejor ni echo mis perlas a los santos. ¿Dónde está el amor de Dios que amó al mundo? Si nosotros somos su cuerpo y no le damos a Cristo, ¿dónde está el amor? Hay los que son gobernados, y estoy hablando de hermanos, por un corazón malo de incredulidad. Al mundo no lo juzgo yo, porque ellos no conocen a Cristo. Ellos tienen razón en ser como son. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Porque para esto me pone el Señor. No para que ustedes sientan bonito, no para que ustedes reciban esta bendición, esta sanidad, este milagro, este favor de Dios, esta restauración, y sigan viviendo perdidamente. No. Todas esas cosas son añadiduras, pero lo que realmente Dios espera es que su reino, el reino de Dios, se establezca en sus corazones. Y dice en Hebreos, capítulo 13, versos 12 y 13.
Miren, mundanos. ¿Sí dice así? Hermanos, ¿a quién le está hablando? A cristianos, a la iglesia. Que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hace ratito vimos, el Espíritu nos anhela celosamente. ¿Cómo es que me anhela? Si Él está conmigo todos los días hasta el fin. Y respondimos, porque no nos tiene. Ahora aquí vemos que el corazón malo de incredulidad, ¿qué le hace al cristiano? Porque esto está escrito para cristianos. ¿Qué le hace al cristiano? Lo aparta del Dios vivo. Antes dice, exhórtense. Exhortar significa sacar del error. Exhórtense los unos a los otros cada día. Cada día, todos nosotros, en nuestra condición de carne, vamos a ser tentados por la vida, por circunstancias, a desalentarnos, a no orar, a no predicar, a maldecir, a quejarnos, a renegar, a volver a la carne. Por eso debemos exhortarnos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Para que ninguno de nosotros, ¿qué? Pregunta, ¿un cristiano se puede endurecer? Sí. ¿Y cómo? ¿Cuál sería un ejemplo de ese endurecimiento del que está hablando el autor de Hebreos? Bueno, Faraón endureció su corazón. Pero acuérdense que vino Moisés, hizo señales y Faraón dijo, bueno, sí los dejo ir. Pero después su corazón se endurecía, iba, los correteaba y los regresaba. Y venía Moisés y otra vez le decía, dice el Señor, y volvía a hacer señales, y el Faraón temía y los dejaba ir. Pero luego se arrepentía de haberlos dejado ir y otra vez los traía de regreso, hasta que su corazón se endureció totalmente. Y así estamos nosotros, que el Espíritu nos redarguye, pero como quiera vamos, hasta que llega un momento en el que el Espíritu ya no nos redarguye. ¿Será que el Espíritu ya no nos redarguye o que nosotros nos apartamos del Dios vivo? Ese es el problema. Muchos cristianos han convertido la potestad de ser hechos hijos de Dios en una religión. Son religiosos, tienen lenguaje, tienen apariencia, tienen un moralismo rancio, superficial, ascetismo si tú quieres, no se pintan. Para otros, el cristianismo es un medio para obtener las cosas que ellos quieren, y esa clase de iglesias están repletas de gente. Ven la oración como lo único que mueve la mano de Dios. Está bien. ¿Y qué es lo único que te mueve a ti? Nada. ¿Me escucha? Usan su fe pretendiendo que Dios sirva a su propio reino, y ellos le sirven al reino de Dios. No, lo que predican es: ven para que Dios te dé trabajo, ven para que tu matrimonio se solucione. ¿Y cuándo nos vamos a arrepentir? Nunca. ¿Por qué? Porque no es el evangelio del reino de Dios lo que se predica, sino que es el evangelio del reino del hombre. Y están así llenas esas iglesias, como si el evangelio que Cristo nos predicó dijera: cree en un Dios todopoderoso que es siervo tuyo, te dará todo lo que tú le pidas. ¿Y tú cuándo le vas a dar a Él todo lo que Él te pide? ¿Se da cuenta? Eso es apostasía. Eso es tentar a Dios. Eso es usar la fe como fuente de ganancia. Y eso son ganas de mantenerse en el pecado, de estar creyendo que tenemos vida y estamos muertos en nuestros delitos
y pecados. Así obtienen muchos cristianos, no puedo decir cristianos, parecen cristianos, pero no son, cosas materiales de Dios. Y le presumen al mundo: he aquí el gran poder de Dios y lo que he logrado con mi super fe. Yo le pedí a Dios y mira lo que me dio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tuercen las Escrituras para su propia perdición, para su propia confusión y para su propia perdición. Lo dije 2 veces, perdición, ¿verdad? Es que están 2 veces perdidos. Asistimos a la iglesia para cumplir, arrastrando la cobija, obligados, esperando que se acabe. Bueno, ahorita que termine la alabanza, regateándole a Dios, para sentir bonito, para escuchar testimonios que nos mantengan en el camino, y esa clase de testimonios de prosperidad, de sanación. Pero sin santidad, queridos, nadie verá al Señor. A continuación, en su carta a los Corintios, la segunda carta de Pablo que escribe a los Corintios, en el capítulo 5, versículos del 15 al 17, el apóstol Pablo escribe así: y por todos murió. Murió el Señor por los tibios, murió el Señor por los fríos, y murió el Señor por los vivos, por los que lo aman. Pero el precio por este remanente pequeño fue muy alto, pero Dios juzga que valió la pena. Por la obra del Espíritu, por la obra del Señor Jesucristo y por el amor del Padre. Por todos murió. No todos le dan gracias, no todos le reconocen, mucho menos todos le sirven, ni todos le aman. Muchos pretenden servirse solamente de Él. Dice: por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, queridos. Aquí está el propósito de nuestra salvación, bosquejado de una manera muy clara. No vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién debemos vivir? ¿Para nosotros o para Cristo? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conoceremos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conoceremos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué es ser cristiano? Vivir para Cristo. Conocer a los demás a través de Cristo, no verlo como lo ve mi carne, con la misma escepticismo, con el mismo resentimiento. ¿Por qué? Porque si lo veo a través de Cristo, voy a saber que no sabe lo que hace y voy a tener compasión de Él. Si lo veo como yo, no le voy a hablar, estoy enojado. Pero si lo veo como Cristo lo ve, si tiene hambre, le voy a dar de comer.
¿Ustedes creen que Jesús no sabía que aquella multitud a la que él alimentó cuando menos 2 veces, multiplicando los peces y los panes, no iban a gritar, crucifíquenle, crucifíquenle? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que aquel discípulo, apóstol, que metía con él su pan en su plato, lo iba a traicionar? ¿Creen que Jesús no sabía? Y sin embargo, lo amó. Cuando tú ves a los demás a través de los ojos de Cristo, vas a ser libre. Porque perdonar es liberarte a ti mismo. ¿Cuántas veces perdonaré al hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? ¿Qué contestó el Señor? No te digo 7, sino 70 veces 7. Porque eso no es por el bien de él, es por el bien tuyo. Perdonar te libera a ti. Perdonar te sana a ti. Ser cristiano es conocer a los demás a través de Cristo. Aún conocer a Cristo a través de Cristo. ¿Por qué? Porque, como te acabo de mencionar, muchos cristianos se creen cristianos y están sirviendo a su propio reino. Viven sin arrepentimiento, sin leer su Biblia, sin hacer oración, en la pura carne. De tal manera que no podemos dar el fruto bueno si somos malos. La única manera en la que podemos dar fruto es haciendo el árbol de nuestra existencia bueno desde su raíz, y raíz son las cosas que se hacen en secreto. No para que los demás te vean como aquel fariseo que delante de la congregación alzaba sus manos para que todos lo oyeran y lo admiraran, porque él sí cumplía con sus diezmos, porque él no faltaba los días de reunión. ¿Qué dice el Señor? La recompensa que ese hombre recibirá es la admiración que generó en los que lo escuchaban. Porque a los demás los puedes engañar, amén, gloria a Dios, hermano, y aleluya, pero por sus frutos se conoce el árbol, y no puede el árbol malo dar buen fruto si no está conectado en su raíz, bebiendo de las aguas del Espíritu Santo. Solo podemos conocer a Cristo a través de Cristo. Solo a través de la gracia podemos movernos en la libertad y en el poder de las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cómo es que pudiste orar por un grupo de personas que jamás te imaginaste que te pedirían que oraras por ellos? ¿Y cómo es que pudiste sanar a una persona que el propio doctor ya había desahuciado? ¿Cómo es que, habiendo tú descalificado a una persona porque todo el mundo la tenía como perversa y malvada, como el exendemoniado Gadareno, de pronto vienen sus familiares y lo encuentran sentado, vestido y peinado y en su cabal juicio? ¿Cómo es que lo que era imposible para nosotros ahora es visible? Porque hubo un hijo de Dios, como Él te ha dado la potestad a ti, que renunció a vivir para sí y decidió vivir para la gloria de Dios, y aprovechó su oportunidad, y donde estaba, los demonios se iban y los enfermos sanaban. ¿Acaso Dios reservó esta gracia exclusivamente para el ministerio terrenal de Cristo? ¿O vemos que Dios le extendió a todos los que les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios?
Vemos que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Vemos que el hombre que negó 3 veces al Señor predicaba con valentía y de nuevo la palabra de Dios en medio del pueblo, de tal manera que en su primer sermón se bautizaron 3,000 personas. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son la libertad y el poder a los que Dios nos ha llamado a movernos. Más que estar en el Él me mintió, Él me traicionó, Él me engañó, y estar paralizados por esa clase de tropiezos. No ignoramos que las cosas en este mundo se están poniendo cada vez más feas. Pregunta, ¿se van a componer? ¿Pero usted se va a componer? ¿Vamos a hacer luz? ¿Vamos a hacer sal? ¿O vamos a seguir derrotándonos por default nosotros mismos? Sin entrar al campo de batalla, que es la oración. En la madrugada, a llenarnos del conocimiento porque estudiamos la palabra de Dios y del Espíritu. Y ahora sí, venga lo que venga y lo que Dios haya preparado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el verdadero, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no el de los apóstatas. Cristo está por volver, mas cuando el Hijo del Hombre aparezca, ¿hallará fe en la tierra? ¿Ven a lo que se refiere? No es algo tan lejos de nosotros. Se refería a este catarro que le ha entrado a la iglesia. Pero despiértate, tú que duermes, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Toma tu lugar de honor en la historia. Las tinieblas no prevalecen contra la luz. Compruébalo. Comprueba que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No te conformes con los testimonios de otras personas que pueden ser falsos. No te conformes con historias de la Biblia que están en el pasado, que son verdaderas, pero que están en el pasado. Hay una gloria preparada para ti hoy. Dice la Escritura, el buen vino, Dios lo reservó para el final de los tiempos. Y cuando Él habla de buen vino, se refiere a nosotros. Y no digas, soy un niño, no sé qué hablar, porque Él pondrá sus palabras en tu boca. Y a donde quiera que Él vaya, y que quiera que tú vayas, tú irás. Él te unge con poder. Dios nos está revelando que la gloria postrera será mucho mayor que la primera. ¿Qué les quiero decir? Si conociste a Cristo en la carne hasta antes de hoy, puedes conocer a Cristo a través de Cristo a partir de hoy. Y tu vida puede ser un parteaguas. Puedes dejar de ser un tibio, vencido por el mundo, vencido por el pecado, ahí en un rincón, llorando porque nadie te quiere, porque todos te odian, y queriendo comer gusanitos. O puedes levantarte en el nombre que sobre todo nombre es, y vivir la vida de Cristo. Él tomó nuestros pecados en la cruz y nos dio sus vestidos de justicia. Él nunca te dejará, Él te ama. Él no quiere que ninguno se pierda. Y no quiere que ninguno, teniendo nombre de que vive, esté muerto. Así que examinemos nuestro corazón y continuemos nuestra carrera, pero no conociendo o como conociendo a Cristo en la carne, sino como conociendo a Cristo
a través de Cristo. Dice la Escritura, en tu luz veremos la luz. Si ustedes gustan, estemos sobre nuestros pies y hagamos oración. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.